Hola traders, en esta clase vamos a continuar con nuestra segunda figura chartista. Vamos a ver las figuras más reconocidas, que son las M's, las W's, y acá te voy a explicar el funcionamiento y cómo podemos operarlas. La M. La M básicamente está conformada por dos movimientos y nada más es un juego de tendencias. Muchas veces pensamos que la M es un simbolismo de hablar del precio, algo que no funciona, pero lo que tenemos que entender es que una M básicamente solo representa el cambio de dirección del precio. Normalmente va a venir, esta es una figura de reversión, es decir, que va a hacer que si el precio viene de abajo, cuando se forme la M, el precio se dé la vuelta, es decir, vaya hacia abajo. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, teóricamente, la M se forma de esta manera. Se forma con un punto alto, un límite del cuello, que vendría a ser la parte inferior de la M, y un segundo límite alto, dando así la formación de la M como la podemos ver acá. ¿Pero por qué la M? La M básicamente solo es el cambio de tendencia, el cambio de dirección del precio. Como puedes ver, el precio puede venir formando altos más altos, dándome una dirección alcista, y en el momento en el que el precio ya no me puede hacer movimientos más altos y están al mismo nivel o incluso ligeramente más bajos, el precio tiende a romper el último mínimo dado por la gráfica. En este momento yo voy a entender que el precio deja de estar al alza, y empieza un movimiento bajista. Por eso, en figura chartista, para que se haga más sencillo para los traders como tú y como yo, se le ha dado el nombre de una M para poder entender el cambio de estructura. Ojo, para que una M sea funcional debería constar con los siguientes requerimientos. Primero, que la primera punta esté ligeramente más arriba que la segunda punta. Esto nos indica que el segundo máximo ya no pudo superar al primero. Esto es lo ideal. Lo ideal sería que esté ligeramente más abajo o más abajo. Si es que está, en casos podemos encontrar también que la punta va a estar al mismo nivel. También funciona porque vendría a ser como una resistencia fuerte, que ya lo habíamos estudiado. Pero hay casos en los que la segunda punta está más arriba. En estos casos, indispensablemente debemos esperar el rompimiento del cuello, porque nosotros no podemos asegurar que esto sea una M o una figura de reversión, porque la estructura sigue siendo alcista. Entonces, para nosotros poder operar una M, lo mejor es esperar que el segundo punto esté a la misma altura o ligeramente más abajo o más abajo, y esperar la ruptura del cuello. ¿Dónde vamos a poder tomar operaciones? Nosotros podemos tomar operaciones inmediatamente que el precio haya rechazado o haya llegado al límite del primer movimiento, es decir, acá, después de un patrón de vela, después de un movimiento, después de un rechazo o inmediatamente después del rompimiento del cuello. Lo ideal es que si tú tienes espacio entre el segundo máximo y el cuello de la M, puedas operar. Si es que hay espacio para velas, tú los puedas operar, pero si está muy apegadito, por lo general en los gráficos de opciones binarias vamos a encontrar velas muy seguiditas, por ejemplo así, tenemos espacio, pero a veces vamos a encontrar una sola vela, es decir que una sola vela rellena todo el espacio del cuello. Y aquí ya no nos queda nada de espacio para operar. Lo mejor en estos casos es esperar la ruptura del cuello. De esta manera vamos a encontrar una M en el gráfico más o menos así. Vamos a ver, tenemos un impulso alcista, el precio llega a un máximo, aquí ya me da un punto clave donde ya no puede pasar. Si tú observas vela a vela, te vas a dar cuenta que esta vela roja nos indica un primer rechazo. Intenta nuevamente llegar acá indicándonos un segundo rechazo incluso, ¿ok? Y si tú lo visualizas, aquí tenemos ya una M de reversión en el micro tiempo, es decir, en los micros movimientos.
Mira, tenemos esto aquí, tenemos nuestra primera M. Y si observas, la segunda M que me está confirmando, este movimiento de acá con velas, con estas velas chiquitas, las vas a poder aprender en el siguiente módulo para confirmar cuando el precio ya finaliza, o la aceleración cuando ya finaliza, que es lo que habíamos visto antes también. Mira cómo esta vela se crea y todavía tengo espacio entre en el cuello y el final de la vela. Por lo tanto, aquí yo podría operar con un poquito más de conocimiento hasta la altura del cuello. ¿Dónde más podría tomar una operativa aquí? Podría tomar mi operativa en el cuello, en la ruptura del cuello. Una vez que el cuello esté roto y haga el debido retroceso para seguir bajando. Esa es una primera M que yo puedo visualizar en un gráfico, y también puedo visualizar M's mucho más grandes en niveles macro. Si estás empezando, estas son las más sencillas de visualizar. Tenemos un movimiento alcista, un retroceso, un segundo movimiento alcista más bajo que el anterior. En el primer caso estaba al mismo nivel, y acá en el último movimiento pues nos podemos dar cuenta que ya existe la ruptura del cuello. Vamos a ver, la primera vela de confirmación de fuerza, preferible que tenga mucho cuerpo y casi nada de mechas para que me indique una fuerza bajista, sobre todo que no haya mecha en la parte inferior, porque eso me indicaría presión de compras. Yo puedo operar una vela a la baja porque todavía tengo espacio de aquí a acá, ¿sí? Y mi segunda operativa sería una vez que el precio rompe la zona del cuello y regresa a la misma. Podría operar una segunda vez. En esta gráfica hemos visto dos tipos de M's. Una a nivel micro, cuando ya tenemos un poquito más de experiencia y ya podemos visualizar un poquito más los gráficos. Podemos ver esta M de acá. Y tenemos una a nivel macro, que vendría a ser todo esto. Cómo quieras operarlo va a depender mucho de ti, de tu personalidad y de tu visual. Entre más prácticas hagas, mejor vas a ver los movimientos y te vas a ir adentrando un poquito más. Recuerda que estamos en opciones binarias y en verdad el movimiento que nos interesa es el movimiento más pequeño, porque queremos operar esta vela de aquí, esta de acá. No queremos operar todo el movimiento. También lo puedes hacer, pero en diferente mercado. Las opciones binarias están diseñadas para operar vela a vela. Tenemos la segunda figura, que viene a ser la W, que es todo lo contrario a la M. Esta es una figura de reversión que viene de una tendencia bajista, y al darse la W, el precio empieza alcista. Por lo general, si yo te dibujo esto, te vas a dar cuenta que esto es el movimiento de un ciclo del precio. El precio tiene una expansión, una zona de equilibrio y nuevamente la expansión. Por eso es que al inicio te había comentado que las zonas de equilibrio o las zonas de acumulación son normalmente donde nacen las figuras chartistas. Y igualmente, funcionan bajo el mismo criterio. La W o la W funciona con el cambio de dirección del precio. Mucho mejor si el segundo punto está ligeramente más alto que el primero. Tenemos una dirección bajista y con el rompimiento del cuello confirmamos la reversión de la dirección a alcista. En el gráfico lo podemos visualizar de esta manera. Vamos a poder ver que el precio viene de una dirección bajista, haciendo impulsos y retrocesos, y en el último retroceso, en el último impulso ya no logra superar nuestro último mínimo. Acá nuevamente se retrocede rompiendo el área del cuello y aquí nos da el debido pullback. Entonces, ¿dónde operamos? En este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, a cambio de las M's, una vez que nos confirma la W llega a la zona del cuello. No nos da espacio para poder operar hasta la zona del cuello. Debemos esperar el pullback a la zona del cuello o retroceso a la zona del cuello. ¿Por qué se retrocede a la zona del cuello? Las zonas funcionan como imanes. Esto es algo que me había olvidado de comentarles en los videos anteriores, en las clases anteriores, pero las zonas funcionan como imanes. Una vez que el precio ha roto o ha superado una zona, toda esa fuerza regresa hacia la zona para continuar el movimiento. Por lo tanto, son zonas
muy estratégicas en donde nosotros podemos esperar una reacción del precio, esperando así que la operación salga a favor de la dirección a la que está rompiendo la zona. En este caso, nuestra zona del cuello rompe al alza, regresa en forma de retroceso. Miren que todo esto es un impulso y nuevamente se expande. Teóricamente, la expansión de la M o de la W debe ser la misma distancia del cuello al último mínimo en este caso. Entonces, teóricamente, esta distancia de aquí es la que debe reproducirse o la que debe extenderse al rompimiento, teóricamente, y a veces coincide. En este caso coincide, por ejemplo, acá tenemos una zona, pero como ustedes pueden darse cuenta, el precio siguió subiendo y acá ya podemos operar también con otra, basados en otra teoría, ¿ok? Entonces, con esto vamos a ver la M acá, igual funciona de la misma manera. Tras el rompimiento del cuello, lo que se expande es la distancia del cuello al máximo tras el rompimiento. Mira, aquí casi coincide, nunca va a ser igual, tiene que ser similar o alrededor la distancia. La distancia nos sirve para poder ver si tenemos todavía oportunidades de ventas. Por ejemplo, si ustedes ven que el precio rompe con una vela de fuerza, pero la fuerza, la distancia recorrida es similar a la que ya tenía que haber recorrido, yo entiendo que todavía que no tengo mucho espacio para operar, por lo tanto yo tengo que esperar tal vez un retroceso. Pero si la distancia todavía está más abajo y tengo mucho espacio, yo puedo seguir operando a la baja porque la distancia objetivo está con mucho más espacio, ¿ok? Traders, esta es la segunda figura chartista. En la siguiente clase vamos a continuar viendo figuras chartistas de reversión. Significa que el precio va a cambiar de dirección. Si todavía estás confundido en las direcciones del precio, te recomiendo regresar al módulo 1, buscar direcciones del precio y ahí continuar con las figuras chartistas.